¿Qué onda, chicos? Soy Rodrigo Trera, atleta profesional y colaborador en gran parte del reglamento. También desarrollé la aplicación que lo utiliza y hoy estamos un día más para explicar el reglamento, pero de una manera más didáctica. Ustedes van a crear el reglamento conmigo, punto por punto, y de esa manera yo creo que va a ser más entendible. Pero antes quería dar unos statements sobre la importancia de tener un reglamento. Para empezar, podemos argumentar que un reglamento le da identidad a un deporte y además cualquier deporte serio tiene un reglamento. Quieras o no, eventualmente calistenia va a tener un reglamento y la pregunta sería, ¿por qué no empezarlo ahora? Think, Mark! Think! Otro componente importante de un reglamento es la transparencia. Podríamos argumentar que existen tres partes fundamentales en una competencia: la organización, los atletas y los jueces. Todos están relacionados y si falla uno probablemente se haga una muy mala experiencia de competencia. Entonces, en el primer ejemplo podríamos argumentar que una organización que no tiene reglamento puede ser que le vaya bien en los primeros momentos, pero eventualmente puede tener unos resultados que sean incorrectos. Por lo tanto, a los atletas no les va a gustar eso y por otro lado, esa organización se va a ver afectada por dar resultados incorrectos. Entonces, va a ser fácil para los jueces hacer con su propio criterio, pero para la organización y los atletas se puede complicar. Ahora, ¿qué pasa con un reglamento serio y complejo que asumimos que funciona correctamente? Bueno, la organización le puede ir bien porque puede dar un reglamento bueno, pero a los jueces puede que la experiencia de entender este reglamento sea mala y por lo tanto de resultados malos y eventualmente la organización también, por más que sea transparente y todo, si tiene malos resultados, eventualmente va a decaer. Entonces se preguntarán, Rodri, si estás diciendo que con reglamento, sin reglamento, las cosas salen mal, ¿cuál es el punto? Entonces, ¿qué tenemos a diferencia de otros deportes que tuvieron su desarrollo durante décadas e incluso siglos? Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas. Tenemos tecnología. ¿No sería inteligente utilizarla a nuestro favor para desarrollar el deporte de manera más rápida y eficiente? Con eso surge la aplicación, que básicamente facilita a la organización tener un reglamento, ya que se la puede pasar a los jueces y con la interfaz que tiene se les facilita mucho la aplicación del reglamento, además del entendimiento. No tienen tanta presión como recordar la tabla de puntajes y luego hacer una calculadora para calcular un puntaje, si tiene deducción, si tiene bonus. Eso mejora la experiencia de los jueces y a su vez mejora la experiencia de los atletas porque van a tener un reglamento súper claro que incluso pueden utilizar la misma herramienta tanto atletas como jueces. O sea, es exactamente la misma, por lo tanto es mucho más transparente. Además que luego dentro de las competencias existen los resultados abiertos. Por lo tanto, cada atleta puede ver exactamente por qué perdió, con cuánta deducción, con cuánto bonus, con lujo de detalles básicamente. De esa manera, tanto atletas como jueces tienen una buena experiencia y por lo tanto beneficia a la organización. Uno de los conceptos más importantes del reglamento es la tabla de puntos, en la que los elementos tienen su propio puntaje que se da debido a su fuerza, técnica, biomecánica, competitividad, unicidad y combinación. ¿Cómo se llegó a esta tabla de puntos? Bueno, se tomó al principio la tabla de Burningate del 2019, así que ya unos cuantos años de desarrollo de este reglamento, y a lo largo del tiempo, a medida que fuimos sacando resultados mediante las competencias con atletas profesionales de alto nivel como Francisco Rossi, Edu Villar y muchos otros más. Fuimos ajustando los valores para que sean más acordes a la realidad. Eso, gracias a la aplicación, podemos ver la cantidad de elementos que se usaron. Por ejemplo, al principio se veía mucha cantidad de repeticiones altas, no tanto combo, que después vamos a explicarlo mejor. Em, y de esa manera, a medida que pasó el tiempo, fuimos aumentando los elementos de alta dificultad. Y este concepto de ir iterando entre actualización y actualización permite que el reglamento sea tan objetivo y con tan buenos resultados. Porque sin un reglamento no puedes iterar sobre lo que estaba mal. Si cambia de juez, cambia el criterio, por lo tanto no hay forma de mejorarlo. En cambio, con estas tablas de puntos y todos los conceptos demás,
se puede hacer iteración tras iteración hasta llegar a un punto de objetividad absoluta y resultados correctos. En la tabla de puntajes ustedes tienen los filtros y la división por agarres. Acá tienen la tabla de puntajes. La primera columna es agarre supino, prono, supino, barra prona, anillas y paralelas. Pueden usar filtros para buscar los elementos. Pueden buscar por tirón, por empuje, balance y también por valor. También está dividida en dos columnas de isométricos y power moves. Bueno, para empezar vamos a explicar el bonus combo, que básicamente recompensa a un atleta por la dificultad de su combo. Y vamos a ir sacando las variables de manera objetiva. Ustedes podrían argumentar que un combo, mientras más largo sea, más difícil es de hacer. Por lo tanto, están de acuerdo con que una de las variables es la duración del combo. Pero se preguntarán, bueno, pero no es lo mismo hacer un combo largo de elementos fáciles que un combo de igual longitud, pero de elementos más difíciles. Bueno, en eso está en lo correcto, por lo tanto, dependiendo de la dificultad individual de cada elemento, ese bonus combo debería valer más, teniendo en cuenta el combo en sí. Ahora, ¿es lo mismo hacer una Straddle Planche al final del combo que una Maltese? Bueno, si están de acuerdo conmigo, es mucho más difícil hacer una Maltese al final de un combo. Por lo tanto, están de acuerdo que la posición de un elemento con respecto al combo afecta a su dificultad. Por lo tanto, ese elemento debería valer mucho más. Y con eso sacamos estas tres variables sobre la dificultad de un combo. Bien, para explicarlo, podemos empezar con esto. Número de elementos en combo, o sea, esta es la línea de tiempo, digamos, de la duración del combo. Entonces, primero empezamos con 5 elementos para que sea considerado un combo. Y a partir del sexto elemento va a empezar a aplicarse el bonus combo. ¿Cómo funciona? Bueno, existe una variable específica que es la cantidad porcentaje que se acumula dependiendo la posición del elemento que hagas en el combo. Eso siguiendo la misma lógica de antes, vamos a tener como que 9%. Empieza en 9%, luego el siguiente elemento es más difícil combinarlo al ser el séptimo, entonces tiene un 18%, luego se le suma otro 9% al siguiente elemento y se va acumulando a lo largo del combo. Por lo tanto, el elemento más, o sea, el elemento con el que termines el combo va a ser el más difícil de hacer por toda la resistencia implicada dentro de tu combo. Este es un concepto bastante fuerte porque de esta manera puedes aumentar la dificultad individual de cada elemento. Entonces, si hiciste un elemento acá que vale un punto, más o menos va a valer 1.1. Si acá otro de un punto va a valer 1.2. Y acá estamos redondeando, pero sí, 1.3, 1.35 y 1.4. Entonces, de esa manera se aplica el bonus combo. Entonces, este valor va a depender del puntaje de cada elemento. Por lo tanto, en el ejemplo anterior que hablamos de la plancha Straddle contra la Maltese Full, solo teniendo en cuenta esos elementos, porque luego se aplica no solo en el último elemento, sino en todos los previos. em, Teniendo en cuenta eso, comparando con una plancha Straddle, que si bien su puntaje es bastante bajo, se le añade 42%, que igual es sumarle bastante. Por lo tanto, quedan 1.8, pero acá está lo interesante, que es que un elemento de alta dificultad que se le añada a este bonus combo, bueno, esto era 42%, pero sí, si se le añade esta dificultad a un elemento al final, va a sumar 2.4 más de este 42%. Entonces, un elemento de alta dificultad al final de un combo va a valer mucho más. De esa manera, objetivamente, estamos recompensando al atleta sin requerir subjetividades. O sea, estamos aplicando un porcentaje sobre el valor inicial del elemento. De esta manera, recompensamos correctamente un bonus combo. El bonus promedio es un bonus que recompensa la dificultad general y es probablemente el más difícil de entender. Pero básicamente recompensa qué tan difícil fue tu pasada en general. Porque podrías argumentar, ok, en el primer ejemplo realizo un Victorian Cross, un elemento de súper alta dificultad. El valor este está de ejemplo, no es el valor original, pero es un elemento de alta dificultad. Pero luego realizo varios elementos de baja dificultad, como una TOC, como un Failure Full, una Straddle Planche, al menos para Elite. Y
Con eso comparamos con el segundo ejemplo, que es un atleta que por ahí no realiza un elemento tan difícil como un mixed and cross, pero mantiene su dificultad haciendo un full press, una push-up de plancha, un archer push-up, un float touch and wide. Y llegamos a la situación de que el puntaje de ambos atletas es 12.6 contra 12.6. Y dirían, bueno, entonces está mal la tabla de puntajes. Pero en este caso no estamos analizando la individualidad de dificultad de cada elemento. Estamos analizando la dificultad general de toda la pasada de los atletas. Si ambos llegaron a la misma cantidad de puntajes, ustedes podrán argumentar quién es el que tiene más dificultad, el ejemplo uno o el ejemplo 2. Solo hablando de dificultad, podríamos decir que el ejemplo 2 tiene mucha más dificultad. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Sabemos que el puntaje es el mismo, pero la cantidad de elementos es diferente. Sabemos que mantuvo una cantidad de elementos menor, o sea, hizo mucha más dificultad y en menor tiempo. Entonces, con esa cantidad de elementos, están de acuerdo que es una variable importante, además del puntaje. Entonces sabemos que el puntaje final es una variable y la cantidad de elementos lo mismo. Ahora, un promedio de estos nos puede dar un resultado interesante, ¿no? Podríamos aumentar que el promedio de este atleta, que es 12.6 dividido 8, que es la cantidad de elementos, es 1.58. Mientras que el ejemplo 2 tiene 12.6, pero con 4 elementos. Entonces llegamos a un resultado objetivo, que es que el promedio de ambos atletas, el promedio del atleta 2 es más alto que el promedio del atleta 1. Por lo tanto, con esto sacamos objetivamente quién es el que tiene más dificultad, solo teniendo en cuenta eso. ¿Pero es suficiente tener en cuenta el promedio para recompensar la dificultad? Bueno, yo les argumentaría que no, no es lo mismo pasar de una dominada a hacer 10 dominadas que de un front pull-up a hacer 10 front lever pull-ups. No es lo mismo tampoco pasar de esas 10 front lever pull-ups a un one arm front lever pull-up, y por lo tanto no es lo mismo pasar de un one arm front lever pull-up a unas cuantas cantidades de repes de one arm front lever pull-up. Esta diferencia que existe, digamos que en el primer año puedes pasar de una dominada a 10 dominadas, pero luego para sacar el front pull-up puedes tardar un año. Bien, llegamos a los 2 años, básicamente estaríamos por acá, y para llegar a unas 10 front lever pull-ups, en vez de todo el tiempo corto que me tomó de acá a acá subir las 10 dominadas, tomaría muchísimo más ganar esa fuerza. Ahora, si, si entrenamos one arm front lever, nos van a llevar todavía más tiempo. Entonces, sabemos que de dificultad a dificultad no es lineal. O sea, si diéramos solo el promedio del puntaje, estaríamos argumentando que es lineal la dificultad, o sea, qué tan fácil es sacar un elemento de alta dificultad. Sabemos que no es así por lo que acabamos de explicar, por lo tanto, hay que buscar alguna forma objetiva de recompensar eso. No es lo mismo, o sea, digamos que la dificultad es exponencialmente más difícil a lo largo del tiempo. Requiere mucho más tiempo pasar de 1.58 a 3.16 de promedio, y después de 3.16 a 5 o a 8 se va haciendo más difícil a lo largo que pasa el tiempo. Entonces, no es lineal. O sea, tu progreso no vendría a ser esto, sino es más de esta manera. ¿Cómo podríamos recompensar eso? Para lograr esto, si saben de matemáticas, se invierte la función. Entonces, algo que recompense según la dificultad a lo largo del tiempo vendría a ser, em, digamos que el puntaje. Mientras más difícil sean tus elementos, más tiene que valer tu dificultad, pero de manera exponencial. Para eso existe la función exponencial, que bueno, es a sobre x, como a la variable que tenemos en cuenta para modificar a lo largo del tiempo según las necesidades del reglamento, y x como el promedio. O sea, vamos a usar a x como la variable para obtener este bonus promedio. Porque digamos, acá incluso la diferencia entre estos valores es 1.6. Sería muy
muy poca recompensa para el atleta del ejemplo 2, solo 1.6. Con que el otro atleta haya hecho un front lever hold en wide, probablemente lo alcanzaría y eso no reflejaría la verdadera diferencia en dificultad que tienen ambos atletas. Por lo tanto, vamos a usar esta función que es a sobre x con el valor original que es 1.6, o sea, a va a ser 1.6 y sobre x va a ser el promedio. De esta manera, calculando 1.6, que es la variable a, sobre el promedio, que es como habíamos hablado antes, era 1.58 este atleta, nos da 2.1. Ahora, contra el otro atleta, que tenía un promedio de 3.16, esto se hace 1.6, que es la variable base, y luego sobre 3.16, y nos da 4.41. Ahora sí hay una diferencia mucho más importante en la dificultad, y por lo tanto este va a ser el bonus promedio de cada uno. Eventualmente, mientras más dificultad tenga un atleta, este valor se va exponencialmente a incrementar. Por lo tanto, es muy conveniente mantener una dificultad alta en tu pasada para obtener un mejor bonus promedio, echarte más en la dificultad de tus combos más que en la cantidad de volumen que hagas. Bien, ahora vamos a seguir con los bonos que son mucho más simples. Tenemos los bonos porcentuales que se aplican al grip, ejecución y mantención, que pueden ir de 0 a 200%, a excepción del bonus mantención que es 100%. Bueno, el bonus grip básicamente recompensa la dificultad de agarre que hagas diferente al original, por lo tanto, por ejemplo, una plancha a dedos tiene un 15% de bonus. Dependiendo de la cantidad de dedos que utilices, va a ser un mayor porcentaje de bonus. Y eso lo deciden los jueces. Ya que tienen algunos de esos ejemplos. Em, Luego está el bonus ejecución, que a veces es medio difícil de entender, pero básicamente recompensa alguna forma diferente que hagas el elemento. O sea, por ejemplo, venís del impulso de un Victorian, o sea, hacia un Victorian de un Muscle Up en paralelas. Entonces, para bloquear el Victorian requiere una fuerza y un control importante, por lo tanto, el bonus de ejecución entraría en esos casos y, por ejemplo, sería un 25% en el caso del Muscle Up al Victorian. Luego tenemos el bonus mantención, que como sabemos, se requieren 2 segundos reglamentarios, 2 segundos cronómetro para aplicar el valor de un elemento, pero para requerir el bonus mantención se requieren 5 segundos. Luego tenemos el bonus flow, que bueno, lo pueden decidir los jueces según la creatividad de un atleta. Al final de cuentas, el reglamento asume que hay cierta parte de subjetividad que puede ser aceptable, por lo tanto está el bonus flow. Aunque ya les digo que el power freestyle es sobre fuerza, por lo tanto este bonus no es la gran cosa, pero puede afectar alguna diferencia. Si está muy empatado los puntajes, puede afectar bastante. Luego tenemos bonus de dificultad combinada, que es importante entender que dependiendo de tu categoría varía. O sea, yo si soy elite requiero hacer un elemento de tirón de alta dificultad, un elemento de empuje de alta dificultad y un elemento de balance de alta dificultad. ¿Eso qué quiere decir? Que este elemento al menos tiene que valer 3.8. No puedo hacer un handstand o una vertical esperando desbloquear la categoría de balance en elite. Tendría que hacer creo que al menos un one arm handstand para desbloquear esa categoría. Em, y bueno, esta categoría te da 25%, que es un montón y no mucha gente lo aprovecha. Así que está bueno tener en cuenta para recompensar a los atletas que son completos. Luego está el bonus promedio que ya explicamos, que era el valor 1.6 sobre el valor promedio. Y luego tenemos el bonus combo, que también lo explicamos. Creo que, bueno, sería 9% ahí, pero bueno, igual acá en los ejemplos me parece que está bien. Sí. Y tenemos por último el bonus clean, que el bonus clean básicamente recompensa qué tan limpio fuiste en tu pasada. Ahora vamos a explicar la deducción general para entender esto. Pero sí es un bonus que se te añade que vale 15% si tu pasada en general fue bastante limpia. Bueno, ahora empezamos con deducciones y primero la deducción general, que es la más difícil de entender, que bueno, básicamente es una expresión en porcentaje de los errores en la pasada de un atleta. Y según eso te da una penalización.
Entonces tenemos estos dos ejemplos. El puntaje teórico del primer ejemplo es 130, o sea, el puntaje teórico hace referencia a cómo sería tu puntaje si hicieras todo perfecto. O sea, cuando vas a organizar tu pasada, siempre vas a basarte en tu puntaje teórico. Y luego el puntaje real, que es, bueno, contando las deducciones que aplicaron los jueces, cuánto vale tu puntaje. En este caso es 100 contra un ejemplo, contra el segundo ejemplo, que su puntaje teórico era 100 puntos y su puntaje real era 100. Eso quiere decir que hizo todo perfecto, básicamente. Ambos, ambos atletas llegan a 100 puntos, pero ustedes podrían argumentar que, bueno, el ejemplo 2 fue más limpio, por lo tanto merece ganar. Pero esta hay que hacerlo de manera objetiva. ¿Cómo sacamos de manera objetiva que el ejemplo 2, o sea, no arbitrariamente seleccionar al atleta, sino objetivamente sacar eh, un valor para basarnos en el puntaje final? Bueno, están de acuerdo que tener en cuenta tanto el puntaje teórico como el real es importante. Por lo tanto, en base a eso podemos sacar una regla de 3 en base al porcentaje de limpieza de un atleta. Sabemos que el 130%, el 130 es el 100% de limpieza de este atleta y el 100 lo calculamos y vendría a ser 76,9%, o sea, fue 77% limpio. Y a la inversa vendría a ser, tuvo un 23% de deducción general. Eso es importante. Ahí tenemos un valor objetivo sobre la diferencia entre ambos atletas. Mientras que el otro atleta, bueno, obviamente fue 100% limpio, por lo tanto no tuvo deducción general. Solo teniendo en cuenta eso, la deducción general lo que hace es aplicar una penalización según la cantidad de diferencia que hay. En este caso, el atleta este tuvo más de 20% de deducción. Por lo tanto, lo que aplica la deducción general es eso. En base a eso, te añade un menos 10% del puntaje teórico. Sabemos que el puntaje teórico es 130, por lo tanto, la penalización va a ser el 10% de ese puntaje teórico que sabemos que es 13. Penalización de menos 13 puntos. Por lo tanto, el puntaje final quedaría en 87. Y de esa manera, solo teniendo en cuenta la deducción general, podemos dar un resultado objetivo en base a los errores del atleta. Siguiendo con deducciones, tenemos las deducciones porcentuales que van de 0 a 100 y, bueno, básicamente le restan al puntaje individual de cada elemento. Entonces, si haces un elemento que vale 2 puntos y lo haces completamente mal, menos 100% de deducción vendría a ser 2 puntos, por lo tanto valdría 0. Es importante tener en cuenta estas deducciones para el ejemplo anterior de la deducción general. Estas deducciones pueden ser por los pies ligeramente elevados, cadera ligeramente elevada, se pueden combinar entre sí. Por ejemplo, pies ligeramente elevados más cadera ligeramente elevada, podrías argumentar que redondeando te da un 50% de deducción. Vos tenés que redondear en base a la cantidad de errores también. Bien, generalmente los errores se deben a la línea en un elemento. O sea, por ejemplo, bajar los pies a la hora de realizar una push-up y de repente subirlos para facilitar el movimiento es una compensación. Por lo tanto, a todas las compensaciones que existen se le aplica deducción. Luego tenemos el bloqueo no apreciable, que es, bueno, cuando un atleta hace las repeticiones de manera muy rápida, sin hacer una mini pausa entre la repetición para marcar el control y la posición del elemento. Entonces, incluso si estiras los brazos y seguís haciendo la repetición, por ejemplo, en un front lever pull-up, vas a tenerlo de bloqueo no apreciable. Para no comértelo, digamos, tenés que marcar y subir, marcar y subir. De esa manera te evitas el bloqueo no apreciable como deducción. Y luego está el bloqueo incorrecto, que es bastante común en algunas categorías. Y es cuando aparentemente estirás, pero no terminas de estirar. O sea, terminas con el brazo ligeramente flexionado. Ya si no terminas de estirar del todo, tenés un 100% de deducción. Pero sí, es mucho más fácil mantener la fuerza elástica del músculo mientras menos estirado esté. Entonces,
De esa manera se aplica la deducción del 50% y si se hace de manera todavía o más rebotada, se le aplicaría un 100% de deducción por acumulación. Luego están las caídas, que son menos habituales en Power Freestyle, pero están, si caes una vez, se te inhabilita la obtención de bonus flow, o si haces algo suficientemente mal como que para que se asocie como una caída para los jueces, y luego, si se llega a 3 el atleta queda eliminado. Eso es medio difícil, pero está bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, después tenemos la deducción de ejecución, que es lo que explicamos previamente. Por último, tenemos algunos parámetros para tener en cuenta, que por ejemplo están los isométricos, que hablamos que requieren de un mínimo de 2 segundos, y para obtener el bonus mantención requieren 5 segundos. Luego están los Power Moves, que requieren un bloqueo apreciable, como habíamos visto en deducciones, medio segundo de mantención previo aproximado, previo a la fase concéntrica del elemento. Y por último, hay algunos elementos que son Power Move más isométrico. Eso es el ejemplo del Front Lever Pull Up to Touch, que requiere la pull-up más la isometría de 2 segundos. Luego tenemos el puntaje teórico, que es lo que habíamos hablado en la parte de deducción general, que bueno, es tu puntaje si no tuviera deducciones y si no se le hubiera aplicado ningún tipo de bonus. Y luego tenemos el puntaje real, que es tu puntaje aplicado con bonus y deducciones, pero sin la aplicación final de, por ejemplo, la deducción general o el bonus promedio. Y bueno, después tenemos por último el puntaje final, que bueno, básicamente es tu puntaje final, o sea, en base a eso se da el ganador. También tenemos el concepto de simplificación de resultado, que bueno, en algunos casos, por ejemplo, digamos que tenemos dos atletas que más o menos hacen 100 puntos entre ambos, y uno de los atletas hizo la mitad de cosas mal, o se asocia que más o menos hizo la mitad de cosas mal, y el otro fue súper limpio, calculando mentalmente sabemos que por mucho que hagamos el puntaje mediante la aplicación, sabemos quién va a ganar. De esa manera se ahorra tiempo haciendo una simplificación del resultado. Luego tenemos máxima cantidad de repeticiones. No consideramos que haya una cantidad máxima de repeticiones que te limite, pero digamos sabemos que por ser un reglamento basado en puntaje, las repeticiones, hacer muchas repeticiones de algo, te puede facilitar hacer mucha cantidad de puntos en un menor tiempo. Por lo tanto, se reduce una parte del valor del elemento a medida que pasan las 6 repeticiones de 10 a 12. Es 25%, de 12 a 18 es 50 y de 18 arriba es 75%. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla en comentarios. Denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.